Yo creo que ya sigue la palabra. ¿Están listos para la palabra? Amén. Muy bien, vamos a orar por la palabra. Pero antes, algo que a mí me gusta decir cada vez que tengo el privilegio de compartir la palabra donde sea, es que yo tomo una decisión de fe para estar aquí esta mañana. Yo no pudiera estar aquí delante de usted diciéndole que el Señor tiene una palabra para usted si yo no creyera eso. Si yo no creyera eso, no me atrevería a estar aquí, porque lo más que podría hacer es exponerle un tema bíblico, y no es eso lo que yo quiero hacer. No es eso lo que yo confío en que el Señor va a hacer hoy. Lo que yo confío que el Señor va a hacer hoy es que Él le va a hablar a usted. No soy yo presentándole un tema que yo estudié, es el Señor hablándole a su corazón. Nada más por eso estoy aquí, porque yo sé que el Señor lo va a hacer. Y eso requiere una contraparte, que es la decisión que usted toma. Usted tiene que tomar una decisión que Dios lo trajo aquí para hablarle a usted algo que usted necesita hoy, ¿sí? Y esa decisión la tiene que estar tomando, tiene que resistir la tentación de en su pensamiento decir, ay, cómo no vino mi suegra, ay, este mensaje es para ti, mi amor, ay, y decir, este es el mensaje para que el Señor me trajo a escuchar a mí y tener un corazón receptivo. Entonces vamos a orar de esa manera. Padre, te damos gracias porque tú preparaste este mensaje para cada uno de nosotros hoy, para mí, tanto como para cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que hayas en cada uno de nosotros un corazón receptivo, una actitud interesada, anhelante, expectante de escuchar tu voz, de recibir tu palabra, que la atesoremos, que la pongamos en nuestro corazón, que nos des junto con tu palabra la capacidad con tu Espíritu Santo de ponerla en práctica, Señor. Queremos ver el fruto de tu palabra en nuestras vidas, queremos que tu nombre sea glorificado, queremos, Señor, que tu reino sea extendido en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos, en nuestra congregación, hasta lo último de la tierra, Señor. Que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es el tiempo de la verdad en el que vemos si jala el control. Bueno, ahorita que regrese la presentación. Vamos a ver. Ya me lo temía, pero sí. Ahí va. Parece que sí. ¿Fui yo o no? Si no, parece que sí. Ya no sé si soy yo o no. Vamos a regresar uno. Ahora para abajo. Ahora me regreso. Ahora para abajo. Sí, jala. Muy bien. Matando a Saúl. Tiene un nombre muy dramático el mensaje de hoy, pero a medida que el Señor le habla esta mañana va a entender por qué se llama así. ¿Okay? Un hombre muy violento. En la palabra en Mateo 11:12, creo que es Mateo 11:12, Mateo 12:11 o 11:12, creo que es 11:12, dice la palabra de Dios que el reino, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Está hablando bien del reino de Dios y está hablando bien de esos hombres a los que llama violentos, porque en este contexto está diciendo que el reino de los cielos requiere determinación, ¿sí? Requiere determinación, requiere coraje, requiere que lo hagamos deliberadamente, conscientemente, ¿sí? La vida de un hijo de Dios no es algo que se da por casualidad, es algo que sí tenemos que venir y hacer la decisión de fe y aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir su Espíritu. Sin esos pasos no podemos hacer nada, pero a partir de ahí tenemos que vivir de manera consciente y diligente como hijos de Dios. Requiere arrojo, requiere esfuerzo, requiere determinación. Ese es el contexto de Juan 11:12. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, Juan el Bautista fue el que dijo estas palabras también. Aquí dice, es necesario que Él crezca
pero que yo mengüe. ¿Sí? Juan el Bautista, como usted sabe, vino al escenario público antes que el Señor Jesús. Esa era la profecía, que el Señor enviaba un mensajero delante de su Hijo, delante del Mesías, para que preparara el camino. Por eso Juan iba anunciando: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Y era un mensaje de arrepentimiento. Y cuando Jesús llega a la escena, el ministerio de Juan empieza a disminuir hasta que desaparece. Y alguien se acerca con Juan y le dice: oye Señor, oye Juan, mira, de aquel lado está ese hombre del que tú nos hablaste, hablando del Señor Jesús, y la gente está yendo con él, te está comiendo el mandado. Y Juan dice estas palabras: es que así es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y ese es un principio bíblico, espiritual, en la vida de un hijo, de una hija de Dios. El Señor no va a competir con usted, el Señor no va a competir conmigo por el primer lugar en mi vida. El Señor, los planes y los propósitos de Dios no van a competir con mis planes y mis propósitos. O yo los rindo para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, o yo hago mi voluntad. Pero no puede haber competencia. El Señor no ocupa ningún lugar en nuestras vidas si no es el número uno. El número uno le pertenece a Dios. Entonces, por lo tanto, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es la única manera. Y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de por qué hay que matar a Saúl. No se preocupe, si usted se llama Saúl, no está en peligro su vida esta mañana, ni tampoco les vamos a pedir que vayan a matar a nadie. Ahorita vamos a explicar más. Pero vamos primero, déjeme antes de poner el primer versículo, ir a la introducción. Permítame tantito que ya me acordé que se me olvidó sacar de mi mochila mi carpeta, pero aquí tengo el archivo. Muy bien, entonces del Saúl que estamos hablando en esta historia, el Saúl que vamos a estar hablando hoy es el rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl y el rey David fueron los dos primeros reyes, el primero y el segundo rey de Israel. Los dos empezaron bien. Saúl empezó muy bien, David empezó muy bien, ¿sí? Los dos cometieron graves errores, no nada más Saúl, también David. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. La diferencia principal es que Saúl terminó mal y David terminó bien. Los dos comenzaron bien, los dos cometieron muchos errores. Saúl terminó mal, David terminó bien. Cuando estudiamos la vida de estos dos hombres, si somos honestos, nos vamos a poder identificar con los dos, no nada más con David. A veces tomamos una actitud muy espiritual y queremos pretender que nada más nos identificamos con David, porque pues David es el que termina bien. Pero cuando vemos la vida de Saúl y vemos los errores que él cometió y vemos las decisiones que él tomaba y las emociones que lo movían, también podemos identificarnos con él. También podemos decir, pues yo también he reaccionado así, yo también he tomado decisiones así. Entonces podemos identificarnos con ambos. Entonces el reto para nosotros es cómo vamos a terminar. ¿Vamos a terminar como Saúl o vamos a terminar como David? Porque podemos haber empezado bien, y si somos hijos de Dios y estamos esta mañana aquí porque Él nos está llamando a conocerle más, a venir a buscar su presencia y adorarle, definitivamente empezamos bien. Es la mejor manera de empezar, pero hay que ver cómo vamos a terminar. En la vida social alrededor de nosotros, siempre alguien va a dirigir. Y mire, con eso quiero que leamos este pasaje. Primera de Samuel 8, 4 al 7. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, que era donde habitaba Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora déjeme recordarle un poquito del contexto. Si el pueblo de Israel ya es una nación para este momento, no tenían reyes, por años no han tenido reyes. El Señor los sacó de Egipto, cumplió su palabra, los introdujo a la tierra prometida, echando delante de ellos todas las otras naciones, y el Señor instituyó un gobierno en base a sacerdocio.
Los levitas, que eran la tribu de Leví, una de las 12 tribus, ellos estaban a cargo del liderazgo. Ahora ellos iban y consultaban con el Señor, no lo hacían de su ronco pecho, decimos en Monterrey, sino la dirección que recibían del Señor dirigían al pueblo, ¿sí? Moisés, Aarón, los sacerdotes, esos eran los levitas y ellos guiaban al pueblo. Después de los levitas se levantaron también, los levitas no se fueron, se levantaron también jueces, ¿sí? Y por eso uno de los primeros libros de la Biblia, después de los primeros 5 del Pentateuco, es Josué, Jueces, Ruth, y luego siguen los reyes. Y los jueces también eran hombres y mujeres que Dios levantaba para obrar a través de ellos, dirigir al pueblo, sacar al pueblo de una situación difícil, gobernar y dirigir al pueblo. Y estaban al final del tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez. Cuando el pueblo de Israel va con Samuel, que es el juez en turno, y le dice: ¿sabes qué? Queremos ser como las demás naciones de la tierra alrededor de nosotros. Queremos que nos pongas un rey. ¿Sí? Ahora fíjese bien, porque esto es entrando al tema. En la vida social alrededor de nosotros, usted y yo el día de hoy, alguien va a dirigir. ¿Sí? No importa quién sea, va a tener un líder. Desde pequeños o en casa los muchachos, pues sus papás dirigen, ¿verdad? En la escuela los maestros, el director dirigen. En la iglesia el pastor dirige. Allá afuera, en lo civil, pues la policía, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes dirigen. Y tenemos dirigentes en diferentes lugares. En nuestro trabajo, nuestro supervisor dirige, ¿sí? Sin embargo, como podemos ver en la historia de Israel, no importaba quién dirigiera en lo exterior. No importaba si eran los levitas, o luego los jueces, o luego los reyes. Los problemas de ellos eran los mismos. La situación de ella no estaba determinada por quienes gobernaban en lo exterior, en lo civil, sino quién estaba sentado en el trono de su corazón, ¿sí? Terminar bien o terminar mal, entonces, no está determinado por quiénes son nuestros líderes y gobernantes. Esa es una actitud cómoda que muchos de nosotros en diferentes maneras, en diferentes tiempos y muchas veces tendemos a pensar. Y el problema no soy yo, el problema es mis papás. El problema no soy yo, el problema son mis maestros, el director, el pastor, el que está sentado ahorita en la Casa Blanca. El problema es los que me dirigen, ¿sí? Y sin embargo, en la historia de Israel vemos que no importa quién estuviera al frente, como quiera, ellos andaban mal. Porque el problema, si terminamos, al final, si terminamos bien o mal, va a depender de quién reina en nuestro corazón. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién cree usted que está sentado hoy en el trono de su corazón? No le estoy preguntando si es cristiano o no, no le estoy preguntando si es salvo o no, si ha creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador o no. Porque puede usted ser salvo y no está el Señor sentado en el trono de su corazón todo el tiempo, ¿sí? Ahí está el Señor cuando más lo necesitamos, pero el resto del tiempo nosotros mismos usurpamos el trono y nos volvemos a sentar ahí, ¿sí? Si nuestra vida fuera un carro, es como que tenemos al Señor Jesús de piloto cuando necesitamos, pero el resto del tiempo le decimos: Señor, a ver, permíteme tantito, esta parte es para mí. Y hay áreas de nuestra vida en la que nosotros somos los que dirigimos, nosotros somos los que reinamos. Y esto vemos en la historia de Israel. Ellos están creyendo ahí que su situación va a mejorar cuando les pongan reyes, y por eso están buscando reyes, pero no es así. A Samuel no le gustó la actitud del pueblo de Dios, ¿sí? Pero no les dice nada a ellos. Dice: bueno, déjeme, voy a hablar con el Señor. Y va delante de Dios y Dios le dice: Samuel, ¿tú por qué estás molesto? ¿Tú por qué estás enojado? El pueblo no te está rechazando a ti, el pueblo me está rechazando a mí para que yo no reine sobre de ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y decidimos
en situaciones determinadas, hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece bien, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, porque yo sé mejor que nadie cómo hacer esto, porque es mi vida. A mí nadie me dice cómo hacer las cosas, porque no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, dijo el salmista. Entonces estamos rechazando al Señor. Le estamos diciendo, tú no eres suficiente, yo soy suficiente. Yo sé cómo se hace esto, Señor. Creo que tú eres todopoderoso, pero no creo que esto lo quieras hacer tú. Si a veces no es un problema que no creamos en qué puede hacer Dios, no creemos que lo puede hacer para nosotros. A veces nos subestimamos como hijos e hijas de Dios. El Señor está ocupado ayudándole a alguien más, al pastor y a su familia, a esos que son más consentidos de Dios. Y no es cierto, el Señor no hace acepción de personas, pero sea cual sea la razón que nos lleva a tomar esa decisión, efectivamente estamos tomando el lugar del Señor, nos estamos sentando nosotros en el trono de nuestro corazón, y eso nos puede llevar, a pesar de haber empezado bien, a no terminar bien. Fíjese, vamos a hablar un poquito más acerca de los reyes, acerca de David y de Saúl. Cada rey de la Biblia, si usted lee la historia de los reyes de la Biblia, lo puede encontrar en los libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, y en los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Esos dos libros, aunque vienen unos después de los otros, en realidad son paralelos, suceden al mismo tiempo. Es como los evangelios, son dos relatos paralelos de los mismos eventos, aunque Crónicas se basa más en los reyes de Judá, pero los dos hablan acerca del periodo en el que Israel tuvo reyes. Y leyendo eso vemos que los reyes eran evaluados de acuerdo a su corazón. Otra vez, de acuerdo a quién estaba sentado gobernando. Porque la Biblia dice algo así como que comenzó a reinar a la edad de tanto, y dejó de reinar a la edad de tanto, y después de él fue tal, y antes de él fue tal, y después de él reinó tal en su lugar, su hijo tal. Y anduvo en los caminos del Señor con corazón íntegro. O se apartó de los caminos del Señor. O anduvo en el camino del Señor, pero no con corazón íntegro. Entonces los evalúa ni siquiera tanto por qué hicieron y qué no hicieron, sino la actitud de su corazón. Qué tan entregado estaba su corazón. Porque el Señor no quiere un porcentaje de tu corazón. Y de mi corazón el Señor quiere todo tu corazón. Muchos de los cristianos y creyentes el día de hoy alrededor del mundo no experimentan la vida victoriosa que podemos tener en Cristo Jesús porque no le damos todo nuestro corazón. Y no lo sabemos, no entendemos. Creemos que tenemos toda la experiencia, y la gente llega a la iglesia y se va de las iglesias y dejan de ser creyentes, dejan de buscar al Señor con la idea de que eso no funcionó, yo lo probé y no funcionó. Pero es que no probaron bien. Y de los que nos quedamos, muchos, como que hay un anhelo que el Señor ha puesto ahí, que se traduce así. El Señor está diciéndonos: hay más de mí de lo que tienes hasta hoy. Hay más que yo tengo para ti. Yo envié a mi hijo para que muriera por ti, para darte mucho más de lo que tienes ahora. Y la diferencia es tener un corazón íntegro para Él. ¿Qué es íntegro? Entero, ¿verdad? Todo para Él. No el 98%, no el 99.9999, el 100 para Él. Y así eran evaluados los reyes, si habían tenido un corazón íntegro para el Señor. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de David y de Saúl. Saúl fue el primer rey, David fue el segundo rey. Ok, sí jala, pero como que jala cuando quiere. Ok, ya leímos, como tienen todas, aquí está, un rey como tienen todas las naciones. Quería que leyéramos el que sigue. No, jala cuando quiere. Me ayudas, te digo slide y le das al siguiente. Entonces si quieres, siguiente.
Pero no agradó a Samuel esta palabra. Ahorita les comentaba este versículo, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Fíjense, Samuel era un juez que iba y consultaba con el Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Siguiente, por favor. Dice la Biblia en Daniel 2:21, que es el Señor el que muda los tiempos y las edades, el que quita y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Siguiente. Y Romanos 13:1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, hablamos de los líderes y hablamos de cómo todos estamos bajo autoridad. La autoridad es establecida por Dios y respaldada por Dios. Pero lo importante en el tema de hoy que yo quería enfatizar es que a final de cuentas no importa quién esté gobernando, y no podemos hacerlos a ellos responsables de si terminamos bien o mal. A final de cuentas lo que importa es quién está reinando en mi corazón. En diferentes etapas de mi vida yo puedo tener un jefe difícil en mi trabajo, y yo he tenido jefes difíciles en mi trabajo. Puedo tener líderes en la iglesia, en casa, mis papás con los que no estoy completamente de acuerdo, con los que tengo batallo para someterme, para ponerme de acuerdo con ellos, pero al final del día lo que importa es la actitud de mi corazón, porque ellos son respaldados por Dios. Dios puso a cada una de esas personas como mis padres, como mis líderes, como mis autoridades por una etapa de mi vida con un propósito, y es asunto de ellos con Dios cómo llevan a cabo su responsabilidad. Mi responsabilidad es someterme y ir con el Señor y decirle: Señor, bendice a este hombre, a esta mujer, a papá, a mamá, a mis líderes, a mis pastores, maestros, ayúdalos a dirigirme correctamente. Hazme tu justicia si ellos se equivocan. Yo voy a obedecerlos a ellos, porque tu palabra dice que tú los pusiste sobre de mí. Y yo sé, Señor, que al final del día yo voy a terminar bien o mal, no por ellos y cómo ellos desempeñan su rol, sino por quién está sentado en el trono de mi corazón. Siguiente slide. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, esto que dice aquí es lo que sucede cuando nosotros desechamos a Dios para que no reine sobre nosotros, y en su lugar nos sentamos a reinar en nuestro propio corazón. Es lo que le decía ahorita, que aún en la iglesia de hoy, en todo el mundo, hay personas que de labios honran al Señor, pero ellos dirigen su vida. Ellos dirigen su vida. Vienen y consultan con el Señor, vienen y le piden ayuda cuando es necesario, pero ¿quién va detrás del volante? Ellos mismos, ¿sí? Entonces el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, su corazón íntegro, no me pertenece a mí. Siguiente. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es otra perspectiva del mismo principio bíblico. El Señor está diciendo: si tú me amas, me obedeces. El que me ama, mi palabra guardará. Y si tú haces eso, yo me voy a revelar a ti. Si usted lee el versículo anterior, Jesús está respondiendo esto cuando uno de sus discípulos le dice: ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Entonces, fíjese, está directamente relacionado que el Señor se revele a mí de manera personal, que ya no lo vea yo como un Dios lejano, el Dios de mis papás, el Dios de mis pastores, el Dios de mi abuelita. Y sí quiero yo sí creo en Él, sí le he dicho que sea mi Señor y Salvador,
pero no siento no puedo decir como el Señor Jesús, mi Padre. No siento esa relación íntima con Él. No se ha revelado directamente a mí. Su revelación es indirecta. Me habla a través de las predicaciones, pero yo quiero sentirlo aquí. Yo lo quiero sentir real. Yo lo quiero sentir en mi corazón. Yo quiero escuchar su voz. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero tener esa seguridad. Y aquí está la clave. El Señor dice, si guardas mis palabras, si me amas, vas a guardar mis palabras. Y si me amas y guardas mis palabras, yo voy a venir a ti. Mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Y está hablando de intimidad con el Señor, cuando todo nuestro corazón le pertenece a Él. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí vamos a comenzar a hablar acerca de las similitudes entre David e Israel, Saúl y David. Y voy a ir poniendo los versículos y luego le voy a poner todas en una slide, ¿verdad? Para que los veamos. Pero lo primero, similitud que vemos en la palabra de Dios, que vi yo estudiando la vida de estos dos hombres, es que Dios los escogió a los dos. Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David. Yo pienso que Saúl sufre de mucha crítica hoy, en la iglesia de hoy. Él es uno de los malos de la Biblia, cometió muchísimos errores, pero yo quiero que vea que al principio Dios lo escogió a él como Dios escogió a David. Dios los escogió a los dos. Dios es un Dios bueno. Dios no escogió a Saúl para que fallara y usarlo como ejemplo. No podemos pensar así, porque si yo pienso así, digo, pues a lo mejor ese es el papel que a mí me toca, porque yo la riego todos los días. A lo mejor Dios me escogió a mí para que fallara y usarme como ejemplo. Y no es así. Dios le escogió a usted porque le ama y porque tiene un plan glorioso para usted, para toda su vida aquí en la tierra y por la eternidad. Los planes de Dios para usted son de bien y no de paz, para darle el bien que espera usted, dice la palabra de Dios. Eso aplica para Saúl también. Dios lo escogió para bien. Dios escogió a Saúl y Dios escogió a David. Aquí vemos cuando Dios escogió a Saúl. Un día antes que Saúl viniese, Dios ya le había hablado al oído a Samuel, diciéndole: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo. Era un propósito bueno. Este hombre va a salvar a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Yo soy un Dios bueno que ama a mi pueblo. Está diciendo el Señor: amo a mi pueblo, cumplo mi palabra que hice a Abraham, y yo voy a usar a este hombre para bendición. Mañana va a venir a tu casa y lo vas a ungir como rey. Dios escogió a Saúl para bien. Siguiente, Dios escogió a David. En 1 de Samuel 16:1 dice: dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Aquí Saúl ya la había regado más allá de lo que podía arreglarse la situación. Entonces Samuel está muy triste y Dios viene con Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Quién era el hijo de Isaí que es el siguiente rey? David. ¿Sí? Dios escogió a David. Dios escogió a Saúl y Dios escogió a David. Es un buen comienzo. Dios le escogió a usted. De entre toda la generación, a lo mejor de entre toda su familia, Dios metió la mano y lo escogió a usted. Y me escogió a mí, para bien. ¿Amén? Siguiente, otra similitud: Dios los llenó a los dos con su Espíritu Santo. A los dos, a Saúl, a los dos, a Saúl y a David. Este es el pasaje dos de los pasajes donde habla que Dios llenaba a Saúl de su espíritu. El primero es lueguito después de que Samuel lo unge como rey. 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Luego avanzamos al capítulo 11, versículo 6.
Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Fíjese qué interesante. Y él se encendió en ira en gran manera. No quiere decir que cuando nos llenamos de ira es porque el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. No quiere decir eso. Entonces, si nos vamos a llenar de ira, más vale que sea porque está el Espíritu de Dios en nosotros. En el caso de Saúl, lo que había sucedido encendió la ira de Dios. Hizo que Dios se levantara para actuar en el pueblo a través de Saúl, y entonces se manifestó ese enojo de Dios contra los malos para poder usar a Saúl. Pero el punto aquí es que Dios puso su espíritu en Saúl. Dios puso su espíritu en Saúl. Dios escogió a Saúl con un propósito bueno, y Dios puso su espíritu en Saúl. El siguiente, por favor. Dios puso su espíritu en David. Eso es más fácil de creer, ¿verdad? No debiera ser así, pero es lo que hemos oído, ¿verdad? David era el bueno y Saúl era el malo. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A David lo ungió en medio, ahí estaban sus hermanos viendo, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día David, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a su casa en Ramá. Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David, Dios llenó a Saúl de su espíritu, Dios llenó a David de su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Empezaron muy bien, empezaron muy bien. Si usted está hoy aquí y cree que Jesús es Señor, usted tiene el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que ninguno llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Entonces usted y yo hemos empezado bien. El Señor nos escogió y el Señor nos ha dado su Espíritu para poder creer en Él. Pero ese es el comienzo. No podemos creer que la vida de un hijo de Dios empieza y termina ahí. Empieza y termina en creer en Dios sin recibir su Espíritu. Empieza ahí, no termina ahí. Y eso es empezar bien, pero no es terminar bien. Terminar bien está por verse. Y usted y yo tenemos que saber cómo vivir de manera que terminemos bien. Hay mucho por hacer. Y Dios tiene más que mostrarle, más que revelarle, más que unirle a usted a Él para que le conozca realmente. Y nosotros tenemos que saber eso para estar expectantes, para estar buscándolo, para permitir que la obra del Señor se lleve a cabo, en vez de asumir que lo que había que hacerse ya se hizo y ahora nada más me voy a sentar a esperar a que el Señor me llame a su presencia, porque ya empecé bien, pero tengo que terminar bien. Ahora vamos a ver algunos de los errores que cometieron. Esto es un capítulo completo cada uno de ellos, así es que nomás se los voy a mencionar, a menos que quieren que estemos aquí hasta las 6 de la tarde. Saúl cometió muchos errores y los que voy a hablar son graves errores. Y luego le voy a hablar de los errores de David. David cometió muchos errores y de los que le voy a hablar son graves errores. Algunos de ellos son paralelos. La misma cosa que hizo mal Saúl, la misma hizo David mal. Saúl, el primer rey de Israel, uno de sus errores famosos es que él ofreció el holocausto él mismo en desobediencia a Dios. A lo mejor usted se acuerda hay diferentes pasajes en la Biblia donde en medio de la guerra Dios le guiaba al pueblo a que se detuvieran a adorarle a Él, ¿sí? A veces mandaba a los levitas primero, les decía, ustedes no van a hacer nada, nomás envíen a los levitas adelante con mi presencia representada por el arca, adoren al Señor, declaren su grandeza y no va a haber necesidad de que peleen. Y Dios hacía eso y los levitas obedecían y hacían eso, y el enemigo se confundía y se mataban entre ellos. Eso se repite varias veces. Entonces, cuando salían a batalla, cuando salían a guerra, pues estaban atentos de la dirección de Dios, porque sabían que no importaba qué tan buenos guerreros traían ellos o los enemigos, lo que importaba es qué quería hacer Dios y ponerle atención para hacerle tal y como Él decía, ¿sí? Porque Dios podía decir cosas como a Josué, no van a pelear, van a darle 7 vueltas, 7 días a la muralla, a la ciudad fortificada, y en el séptimo van a darle 7 vueltas y luego van a gritar y tocar la trompeta, y con eso, ok, Señor, iban y lo hacían. O como Josué,
no van a pelear, nomás los van a rodear, aunque ustedes son 400 y ellos son más de 100,000, y van a traer unas vasijas con una antorcha. Cuando yo les diga, Josué les va a decir que saquen la antorcha, rompen la vasija y griten por la espada de Gedeón y por Jehová de los ejércitos, y con eso van a ganar. Ok, Señor. Y hacían las cosas como Dios decía. En el momento en el que Saúl está cometiendo este error, él sabía todo eso. Él sabía que tenía que hacer las cosas como Dios decía. Y Dios había dicho, vas a esperar a Samuel. Cuando llegue Samuel, él va a ofrecer el sacrificio, el holocausto. Entonces van a pelear. Y ya habían pasado 7 días. En el 7º día llegaba Samuel y Saúl se desesperó porque todo el pueblo estaba desesperado. Y dijo, ¿saben qué? Tráiganme a mí las cosas, yo lo voy a hacer. Y él lo hizo. Desobedeció a Dios públicamente. Y siendo el que está enfrente es peor cuando nosotros públicamente hacemos algo en desobediencia a Dios. El Señor Jesús dijo que el que falla en uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, tenemos una responsabilidad. Saúl tenía una responsabilidad y falló. Primer error grave. Siguiente, perdonó la vida de los reyes y el mejor ganado de Amalek. En otra batalla, bueno, lo primero viene en 1 Samuel 13, la primera batalla y el primer error. El segundo batalla y segundo error es en 1 Samuel 15. Y ahí es una batalla contra Amalek. Son los enemigos de Israel. Hicieron cosas graves contra el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Saúl que vaya y destruya todo a Amalek. Que no perdone ni a los animales. ¿Sí? Y Saúl, en el momento de la verdad, decide perdonar a los reyes de Amalek y decide perdonar lo mejor del ganado. Otra vez, desobediencia pública al Señor, yendo directamente en contra de lo que Dios dijo. Ahí es cuando llega Saúl y trata con él, y Saúl mismo dice, a ver, tráiganme a los reyes, y Saúl les da cuello ahí a los dos. Samuel, váyase eso, porque Saúl no obedeció. Otro error grave de Saúl. Saúl planeó matar a David por envidia. No lo logró. Pero esas son de las cosas con las que yo me identifico a veces. Cuando me enojo tanto con alguien que quisiera que no existiera. Por envidia. Por coraje. Mi esposa se ríe y le digo, no eres tú, mi amor, no eres tú. Nos enojamos tanto con una persona. Y deseamos lo malo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les digo que con que desees, con que insultes a tu hermano, ya eres culpable de juicio? O sea, con que no puedo, pero quisiera ahorcarlo, ya con eso. Y Saúl hizo eso. Sí, Saúl procuró matar a David porque le tenía envidia, porque Dios empezó a usar a David. Saúl hizo ese error. Saúl también practicó espiritismo, consultando a un medium. Esto viene, planeó matar a David, pues vienen varios capítulos, 18, 19, 23 de 1 Samuel. Si alguien quiere esta presentación, me la pide por WhatsApp, se la puedo enviar. Practicó espiritismo consultando un medium. Después de que Samuel muere, pues fue una pérdida tremenda para Saúl, porque él es el que lo nombró, él era como un padre espiritual para él, y él es el que le decía qué hacer. Él lo desobedecía, pero como quiera le decía qué hacer. Cuando muere Samuel, Saúl está perdido y va y tiene que mandar traer una espiritista de otro lado, porque en sus tiempos buenos había mandado destruir todo el espiritismo y sacarlo de Israel, pero ahora está retrocediendo y está volviendo a las cosas que hacía antes de conocer al Señor, y manda traer una espiritista. Se tiene que disfrazar para que cuando el espiritista lo vea, lo atienda y no diga, este viene a matarme, y le pide que le baje a Samuel, el espíritu de Samuel, para consultar con él, que es algo tremendamente opuesto a cómo vive un hijo de Dios. ¿Sí? El Señor llama al espiritismo abominación, pero también la desobediencia es abominación para el Señor. Otro grave error que cometió Saúl, ese viene en 1 Samuel 28.
Y el último error que cometió grave Saúl es que procuró matar a los gabaonitas. Y esto trajo un juicio de Dios. Por 3 años hubo hambre en Israel por esto. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Pues si vino el domingo pasado y puso atención, el hermano Adrián nos hablaba que Gabaón vino y con engaño hizo que el pueblo de Israel hiciera pacto con ellos y no los destruyera. Y luego cuando se dan cuenta, Josué dice, no, hicimos pacto y Dios nos va a castigar si les hacemos algo. Pues Saúl hizo algo. O sea, en el tiempo de Saúl, en su reinado, él procuraba matar a los gabaonitas. Y Dios, honrando el pacto que Josué hizo, trajo juicio sobre todo Israel, no nada más sobre Saúl. Otra vez es un error grave. Eso es para las autoridades, para mí como papá. Si yo hago algo mal, es grave porque no nada más estoy afectándome a mí, estoy afectando mi matrimonio y mis hijos y mis generaciones, porque viene juicio de Dios contra nosotros. Saúl cometió muchos errores. Ahora David cometió muchos errores. Le voy a leer comentar algunos de ellos. El primero es que comió de los panes consagrados al Señor que no le era lícito comer. Primera de Samuel 21. Esto es parecido a ofrecer holocausto él mismo, como hizo Saúl, porque era algo por lo que había una ley clara, directa de Dios. No puedes hacer esto. David andaba angustiado con sus hombres, con hambre, entra a la casa de Dios, le dice al sacerdote, dame algo de comer, y le dice, es que nada más están los panes consagrados de los que nadie puede comer, pues dámelos. Y come de los panes y los comparte con sus hombres. ¿Sí? Eso era algo grave. Y si quieres saber qué tan grave fue eso, piensa en las consecuencias. Cuando Saúl se enteró, vino y mató a todos los levitas. No nada más el que estaba ahí a cargo y que le dio chance a David. A todos, nomás quedó uno. Era algo grave. Además de como líder, él no podía violar, no podía ponerse por encima de Dios y por encima de su ley. Y eso hizo David. Número 2, planeó matar a Nabal cuando Nabal le despreció. Quiso matar a alguien porque le caía mal, igual que Saúl, sí, igual que uno a veces, ¿no? Quisiera ahorcarlo. Y él hizo eso. Nabal era un hombre poderoso, con recursos. David le pide ayuda en otra situación en la que andaba huyendo y tenía problemas. Y Nabal se burla de él, ¿verdad? ¿Quién es David? ¿Y quién es Isaí? Y yo no voy a andar ayudándole a cualquier forastero que se escapó de su casa, y lo trata mal. Pero pues David tenía un ejército. Entonces le dice a sus hombres, agarren sus espadas y sube a matar a Nabal. Pero ahí es donde la esposa de Nabal baja e intercede, y esa es otra historia. Pero la cosa es que David estaba listo para matar a alguien que le cayó mal. La más conocida de David, tomó la esposa de un siervo, no cualquier siervo, era un siervo leal, era un amigo de David. Le quitó a su esposa y lo mandó matar a su amigo para que nadie se enterara. Y luego lo ocultó todo el tiempo que pudo, hasta que ya no había cómo ocultarlo. David hizo eso. Betsabé y Urías. ¿Qué más hizo David? ¿Cometió errores como papá? ¿Algún papá aquí ha cometido algún error? Yo sí. Y David cometió muchos errores, pero fueron errores grandes y causaron muerte en su casa. Y no nada más causaron muerte en su casa, causaron una guerra civil en la nación. Y esa guerra civil causó muchas más muertes. Estoy hablando de que, por ejemplo, él tenía muchos hijos de muchas esposas. Su hijo mayor, su primogénito de la primera esposa, Amnón, pues fue y abusó, violó de su media hermana, de Tamar. Tamar tenía un hermano, ese sí directo, Absalón. Absalón se enojó y vino y mató a Amnón. Y estaba todo ese conflicto, y David no hizo suficiente. No intervino, no hizo suficiente. Dejó a Absalón, nomás lo sacó de la ciudad y lo aisló, pero no intervino. Y en ese no intervenir avanzaron las cosas. Absalón se llenó de amargura. Absalón empezó a conspirar contra él. Absalón hizo un golpe de estado, lo quitó como rey, se puso Absalón, el hijo de David, como rey, persiguió a David para matarlo, hubo una guerra civil, mataron a Absalón, toda una masacre que David podía haber evitado si hubiera sido mejor papá. Y el último que voy a mencionar aquí es que David levantó un censo
y este censo trajo juicio de Dios sobre Israel. No hay tiempo para hablar de esto en detalle, pero la razón por la que Dios se enojó es porque David hizo un censo, es como los censos de hoy, ¿verdad? Quería saber cuánta gente había en el país. Pero lo que hay detrás de eso es que David estaba confiando más en los recursos, porque usted lee la historia y dice que ya había paz, ya había vencido David a todos los enemigos, ya había Dios llevado a Israel a donde lo quería llevar, y ahora David está actuando como que yo hice esto. ¿Sí? Quiero ver qué tan grandes somos, quiero ver qué tan fuertes somos, cuántos hombres de guerra tenemos. Y Dios veía el corazón de David y trajo juicio contra Israel, y hubo gran mortandad, hubo una peste, una epidemia, y murió mucha gente por la decisión del líder. Entonces es parecido a lo de Saúl con Gabaón. Saúl hace algo mal y Dios castiga al pueblo. Ok, entonces Saúl y David hicieron muchas cosas malas. Siguiente, aquí están. David cometió muchos errores, los leímos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, no, regresa al siguiente. ¿Dónde andamos? Ok, sí, la última similitud. La última similitud de la que quiero hablar, le voy a decir cuáles vamos hasta ahorita. Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David. Dios llenó a Saúl de su espíritu, Dios llenó a David de su espíritu. Saúl cometió muchos errores, David cometió muchos errores. Dios quería darle a Saúl un reino para siempre, y Dios le dio a David un reino para siempre. Fíjese, 1 Samuel 13:14 está en la pantalla. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, perdón, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios quería hacer esto, Saúl, pero ahora ya no lo va a hacer. Dios quería, Saúl, confirmar tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este ya era strike 1, 2, 3 ponchado, ¿verdad? Ya le había regado muchas veces Saúl hasta que llegó a este punto. Pero el punto aquí es que el plan que Dios tenía para Saúl y su descendencia era para siempre. Era para siempre. Y esa es una similitud con David. Siguiente. 1 Samuel 17:33 dijo Saúl a David. No, había uno. ¿Cuál es el anterior? Sí, ese no lo puse. Se los leo. Es el pasaje donde Dios le dio a David un reino para siempre. 2 Samuel 7:14. Cuando falla lo digital, aquí tenemos la Biblia análoga. 2 Samuel 7:14. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 2 Samuel 7:14, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está en ruinas. Entonces David empieza a querer construir un templo para Dios. Y en el versículo 14, Dios responde a David diciéndole que él va a hacer por David. Y le dice: yo, hablando de su descendencia, de sus hijos, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y le dice Dios a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono, David, será estable eternamente. ¿Se acuerdan cómo llamaban al Señor Jesús en los evangelios? Por ejemplo, en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? le llaman el hijo de David. Y cuando vemos la genealogía, Jesucristo vino de la descendencia del rey David. Entonces Dios cumplió su palabra a David de que nunca iba a faltar
alguien en el trono de Israel de la descendencia de David. Y el Señor Jesús es hijo de David y reina para siempre. Dios le ofreció eso a Saúl. Dios quería eso para Saúl. Dios quería eso para David. Dios quiere eso para usted. Y ahorita vamos a ver, Dios quiere que usted reine para siempre junto con Él. Entonces estas son las similitudes. Ahora yo quiero hablarle de qué fue lo que David supo hacer bien. Y ahí sí vamos a ir al pasaje que está en pantalla. Número 1, David aprendió a confiar en Dios. Esto es algo que aprendió. ¿Por qué quería yo enfatizar que aprendió? Porque usted y yo necesitamos aprender. A lo mejor usted dice, es que ya me cansé de orar y no siento que el Señor responde. Es que este asunto, mejor yo tomo cartas en el asunto porque no sé si el Señor va a intervenir. Es que me apoyo más en mis fuerzas. Y es porque yo no he aprendido. Porque cuando uno aprende, entonces la experiencia impide hacer algo diferente. Un bebé, mi esposa y yo tenemos un niño de 3 años y él confía plenamente en papá y mamá. ¿Sí? Si él está jugando con un carrito y al carrito se le cae una pieza, no importa si se rompió y no tiene reparación, él viene conmigo y me dice, arréglamelo. Viene con mamá, arréglamelo. Porque no es un acto de fe en el que decide, a lo mejor mi papá puede, sino es un acto espontáneo porque conoce que su papá tiene siempre el deseo de ayudarle. Y esa convicción en mi niño de 3 años ha sido formada por su experiencia de interactuar conmigo. Así es con el Señor. Si yo interactúo con el Señor y aprendo a escuchar su voz y busco y traigo mis necesidades delante de Él, y en esa experiencia veo que Él me ama y que me responde y que está interesado y me guía, entonces ya no es tanto una decisión que tengo que hacer cada día. Es mi experiencia. ¿Por qué yo trataría de hacer las cosas diferentes si mi Padre Celestial tiene cuidado de mí? Entonces David aprendió. Fíjese, David lo narra así. Esto es antes de que mate a Goliat. Él llega ahí y él empieza a decir, no hombre, yo me lo he hecho a este gigante incircunciso que está retando al pueblo de Dios. Y alguien oye y se lo trae a Saúl. Y ahí está David, que era un muchachito parado enfrente del rey. Todavía no se conocían. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? Y luego hay varios versículos ahí en el que David empieza a explicarle por qué sí puede. Ahora le empieza a decir, cuando yo estoy en el campo cuidando a los borreguitos de mi papá, viene el oso y viene el león y yo lo agarro de las quijadas y lo desquijaro. ¿Sí? Busqué esa en el diccionario, es mi palabra dominguera del día. Quiere decir desgarrar la boca, causando que se descoyunten las quijadas. Lo desquijaró. Y Dios ha estado conmigo con el oso, Dios ha estado conmigo con el león. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, impresionado, ve y Dios esté contigo. No, pues wow, ¿verdad? Ahora yo quiero que vean, no puedo entrar mucho en detalle, pero me gusta mucho este pasaje y siempre hago ese énfasis. Yo quiero que vean que lo de David no era, lo voy a decir en inglés, wishful thinking. Lo de David no era, Dios me va a ayudar, 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 Dios me va a ayudar. David estaba convencido. David había visto el poder de Dios, David sabía en quién confiaba. Dice que David llegó y allá está el gigante armado hasta los dientes, atrás de él está todo el ejército temblando escondido y David corre hacia el gigante. David toma unas piedras y corre al frente de batalla. Entonces David estaba seguro de cómo iba a terminar eso. Porque, no por él, por Dios. David tenía esa relación con el Señor. David aprendió, es la palabra clave. No era así siempre, pero él aprendió. Dios primero le envió un osito, luego le envió un leoncito y luego le envió al gigante. Y David aprendió. David aprendió. Eso es algo que hizo bien David. Por eso David terminó bien.
¿Queremos usted y yo terminar bien? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Que cuando vengan los gigantes y los problemas grandes de la vida, pensemos, para eso tengo un Dios poderoso, para este momento. Y confiar en Él y aprender que Él es fiel y aprender que Él es verdadero, aprender que Él está detrás de nosotros. Pero tengo que aprender, tengo que tener la expectativa. No tengo que esconderme como todo el ejército. No tengo que mandar a alguien más como hizo Saúl. Tengo que ver, esta es mi oportunidad de ver la gloria de Dios y de ver y aprender que Él es digno de que yo confíe en Él. David hizo eso bien. ¿Qué otra cosa hizo bien David? En vez de buscar excusas, David reconocía su pecado. No lo vimos a detalle, pero cada vez que Saúl la regaba y que Samuel venía a regañarlo, Saúl tenía una excusa. Pues es que el pueblo se estaba desesperando y pues alguien tenía que ofrecer el holocausto y tú no llegabas, pues lo ofrecí yo. Pues es que el pueblo quería lo mejor del ganado y además pues se lo vamos a presentar al Señor en sacrificio. Y eso está en nuestra naturaleza, no es por hablar mal de Saúl, todos somos así, desde Adán. La mujer que tú me diste y la serpiente me tentó. Pero Saúl no, David no, y eso también es algo aprendido. Yo tengo la naturaleza, yo, Luis Núñez, tengo la tendencia de buscar a quien echarle la culpa cuando hago algo malo. Pero yo aprendo a decir, yo la regué, yo me equivoqué, yo pequé. Cuando Dios enviaba a un profeta, ya no Samuel porque ya no vivía, pero enviaba al profeta Natán a confrontar a David, David decía, yo pequé contra el Señor. La peor de todas, cuando van días que David ha hecho lo malo con Betsabé y mandó matar a su esposo y David todavía no dice nada y está todo escondido y llega Natán y entra donde nada más está el rey y le cuenta un cuentito a Natán. No, pues fíjate que vino alguien con un pobre que nomás tenía un borreguito y este alguien es un rico que tiene muchos borreguitos, le quitó su borreguito y lo mató. Y David dice, tal hombre merece morir. Y Natán le dice, eres tú hiciste eso con Betsabé y Urías. Saúl caminando hacia las ventanas del cuarto y cerrándolas, hubiera dicho, ok, Natán, ¿alguien más sabe esto? David dijo, pequé contra el Señor. Esa era una diferencia. Lo que hacía bien David es que en vez de buscar excusas, David reconocía su pecado. Dios no espera que seamos perfectos. Él ya nos dijo desde el principio que perfecto nada más Él. Pero espera que reconozcamos nuestros pecados. No hay nada que perdonar si usted no cree que ha pecado. No puede mi pecado ser perdonado si no lo llamo como tal. Yo he pecado contra ti. El Salmo 51:1, así oraba David. Esta es una de sus oraciones. Qué bueno que tenemos los salmos porque vemos mucho de cómo pensaba David. Esto lo escribió David después de ser confrontado por el profeta Natán en lo referente a Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, no lo estoy escondiendo, está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir esto último? Es cuando estamos en autoridad y cuando la gente nos ve y hacemos algo malo. Que la gente no diga, su Dios es pasalón, su Dios a lo malo llama bueno, su Dios justifica la maldad. Y David dice, que eso no sea. Yo soy el que está mal, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo soy el que está mal, Señor. Tú eres santo. Yo estoy mal, perdóname. David sabía, en vez de poner excusas, sabía reconocer sus pecados. Otra cosa que hizo bien David se arrepentía de todo corazón, porque no es nada más de labios para afuera.
Su pecado nunca se convirtió en un estilo de vida. Siguiente, por favor. Salmo 139, 23. Aquí vamos a ver dos, pero este es el primero. David oraba: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, David, como sabía que era pecador y cometía errores, aunque no los hacía un estilo de vida, continuamente iba con el Señor y decía: Señor, yo soy propenso a hacer lo malo. Si tú te apartas de mí, yo vuelvo a ser el mismo. Yo vuelvo a ser Saúl. Por favor, no te apartes de mí. Examíname, límpiame, guíame. El siguiente, también de David, el Salmo 51 que leíamos, pero el versículo 10 y 11, David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, repasando, David aprendió a confiar en Dios. En vez de buscar excusas, reconocía su pecado. David se arrepentía de corazón. Su pecado nunca se convirtió en un estilo de vida, porque pronto pedía perdón. David buscaba la dirección de Dios. Salmo 27, el siguiente. Salmo 27, 4. Así oraba David: una cosa le pido al Señor, una cosa he demandado a Jehová, y sobre esta voy a actuar, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para consultar con él, para buscar su dirección. Entonces David decía: si nada más una cosa me da el Señor, lo que quiero es estar en su presencia todos los días, para preguntarle cómo debo de vivir. Eso es lo único que quiero. Eso es algo que David sabía hacer muy bien. Y hay otro versículo, 143:10, David oraba: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Este es un versículo para aprenderse. Cuando no sabemos qué orar, con esto que oremos: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Señor, no hay nada bueno en mí, pero si tú pones tu espíritu en mí y me guías, yo puedo hacer tu voluntad. Yo puedo terminar bien. David oraba a Dios. Salmo 103, 1 al 5. Esta es la última de las cosas que hizo bien David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y pues este es uno de 150, ¿verdad? O sea, David sabía adorar al Señor, y eso en realidad está completamente ligado a la experiencia íntima con Dios. Si yo conozco a Dios como papá, como padre, no nada más es un concepto, sino yo sé que me ama, yo sé que se llena de gusto cuando entro a su presencia a buscarlo, yo sé que anhela estar conmigo, yo sé que quiere pasar una eternidad conmigo, yo sé que le interesa mi vida, yo sé que Él cuida de mí, yo estoy con un anhelo de adorarle, de estar siempre con Él. Piensa en la gente que le trata bien, usted quiere estar ahí con ellos. Entonces está ligado. Lo principal es crecer en tener esa relación con el Señor. Siguiente. Entonces, ¿qué hizo bien David? Y esta es la enseñanza que el Señor quiere, si no enseñarnos, recordarnos hoy. Esto es lo que podemos hacer bien. No nada más, ya que empezamos bien, para terminar bien. Esto es lo que podemos hacer. Tenemos que aprender a confiar en Dios, como David, al grado en que puedo correr hacia la dificultad y hacia el reto imposible de afrontar, porque sé que Dios está conmigo y sé que estoy haciendo su voluntad. Número 2, en vez de buscar excusas, David reconocía su pecado, y eso lo puedo hacer inmediatamente. Señor, no tengo excusa, yo ya no es la primera vez que te pido perdón por esto, Señor, pero es que a veces no sé qué me pasa. Perdóname, Señor, no quiero ser así, no quiero vivir así. Nada de excusas, ¿verdad? Es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis papás, nada. Yo, Señor, yo tomo las decisiones, yo estoy mal,
Número 3, David se arrepentía de corazón. Su pecado nunca se convirtió en un estilo de vida. Si no me arrepiento luego, mi pecado se convierte en un estilo de vida. Pues a fin que ya lo hice ayer, pues hoy también. A fin que llevo 10 años haciéndolo, pues otros 10. Mi pecado se convierte en un estilo de vida. David no hacía eso. David buscaba la dirección de Dios en las buenas y en las malas. Había situaciones en las que era premiante actuar, como cuando vienen los merodeadores y se llevan a todas las mujeres y los niños de David y de sus hombres. Cuando David no estaba y regresa David con sus hombres y sus hombres están hablando de apedrearlo a él porque les quitaron a sus esposas y sus hijos. Es un momento apremiante. ¿Y qué hace David? Espérame tantito. Y va y consulta al Señor. Señor, ¿qué hago? Alcánzalos. Los vas a alcanzar, los vas a destruir y no van a tocar ni un pelo de esas mujeres, de tus mujeres y tus hijos. Ok. Y ahora va y lo hace. David buscaba la dirección de Dios. David adoraba a Dios. ¿Qué resultado de tener bien todas las anteriores, ¿verdad? Si yo confío en Él, si yo no pongo excusas y reconozco mi pecado y por lo tanto recibo su perdón, y yo me arrepiento de corazón y busco no tener un estilo de vida que desagrada a Dios y busco su dirección, voy a tener una vida y voy a ver unos resultados y voy a dar un fruto y voy a ver su mano y su victoria y su gloria, que todo lo que quiero es adorarle. Todo lo que quiero, lo único que quiero es adorar, como dice la canción. La adoración es una respuesta natural. No es algo que digo, ok, vamos a orar, como si fuera a cantar o si fuera... La adoración es una respuesta natural. Si yo quiero adorar bien, pues tengo que hacer las anteriores bien. Entonces mi adoración es espontánea. Muy bien, vamos a terminar. Le decía que así como David empezó bien y Saúl empezó bien, usted y yo empezamos bien. Y le decía que así como Dios le dio a David un reino para siempre y quería darle a Saúl un reino para siempre, Dios quiere darle a usted y a mí un reino para siempre. Apocalipsis 1, 5, 1, 4 al 6. Puse desde el 5. Sí, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si ahí se parara, ya tendríamos suficiente. Nos amó y nos perdonó, pero no nada más eso. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a 3:21. Este viene después de 3:20, que es: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero el 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el plan de Dios para usted. Ese es el deseo del Señor para usted y para mí, es que reinemos con Él por toda la eternidad. Nos dio un comienzo que no podíamos nosotros dar solos y tiene un buen plan y un buen propósito. La pregunta entonces de reflexión es hoy: ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Who calls the shots? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? La voluntad de quién se hace en mi vida. El Señor Jesús nos ha dado a cada uno un buen comienzo y una oportunidad gloriosa de reinar con Él para siempre. Depende de cada uno de nosotros cómo vivimos nuestra vida, cómo corremos la carrera. Y vamos a terminar con dos pasajes. 1 Corintios 9:24. Está el apóstol Pablo preguntando: ¿que no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y Hebreos 12:1-2. Por lo tanto, nosotros también, usted y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Ese es el futuro que Dios quiere para usted y para mí, de aquí hasta que estemos sentados en su presencia, reinando con Él. Que nos despojemos de lo que nos estorba, del pecado, de lo que sea que estorbe, y que corramos la carrera como para ganar. Y dice así como hizo el Señor. ¿Cuál era la motivación del Señor? Dice, el gozo puesto delante de Él. Para el Señor Jesús era usted, era yo. Si yo sufro la cruz y soy obediente hasta la muerte, voy a poder pasar la eternidad con cada uno de ellos. Para usted y para mí, la motivación es que eso se cumpla. Yo quiero pasar una eternidad con el Señor. Yo quiero vivir el tiempo que me queda aquí en la tierra para Él, para servirle a Él, para que más gente le conozca, para ver su gloria aquí en la tierra. No nada más allá cuando está en su presencia. Yo quiero ver su gloria en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis hermanos, en mis padres, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi descendencia. Yo quiero ver la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Pues este es el momento en el que le respondemos al Señor, de acuerdo a lo que Él nos habló. Este es el momento en el que lo hacemos un diálogo. ¿Sí? No nada más el Señor hablándonos, no nada más el Señor hablando. Este es el momento en el que yo reconozco que el Señor me habló y lo hago un diálogo. Tienes razón, Señor. Tú estás hablando la verdad. Tú estás apuntando áreas de mi vida. Yo quiero responder. Yo quiero hacer tu voluntad. Y vamos a decírselo en oración. Padre, te damos gracias. Padre de amor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado tus hijos, que es un privilegio impagable. No teníamos nosotros nada que hacer. No teníamos una manera de merecerlo y aún ahora no tenemos cómo corresponderlo, Señor. Si no es por ti, nosotros podemos amarte hoy porque tú nos amaste primero. Y queremos, Señor, invertir más. Queremos, Señor, dar todo. Como tú diste todo, queremos dar todo. No queremos haber dado los primeros pasos y quedarnos ahí. No queremos haber venido un día delante de ti, aquí en el altar o en un lugar a solas, y haberte entregado nuestras vidas y haberte llamado nuestro Señor y Salvador para nada más sentarnos a esperar tu venida. Queremos crecer en ti. No queremos haber empezado bien y terminar mal. Queremos terminar bien también. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos que tu nombre sea engrandecido. Así como ahora la gente puede decir, Jesús, el hijo de David, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel. Que puedan ver, Señor, nuestras vidas y darte gloria a ti. Que nuestros hijos después de nosotros aprendan de ti, aprendan a caminar contigo por nuestro testimonio. Que la gente a nuestro alrededor, aun y cuando aún no te conozcan, no les quede opción más que reconocer que no hay otro Dios como el de nosotros. Así como hacía la gente que estaba alrededor de José y de Daniel y de cada uno de tus siervos y tus siervas, Señor. Queremos caminar auténticamente contigo, realmente como hijos tuyos. Queremos ver tu gloria. Queremos terminar bien. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Que tu palabra, Señor, continúe en nuestro corazón. Que podamos ser hacedores de tu palabra. Que podamos anhelar con todo corazón, con todo nuestro corazón, experimentarte cada día más. Que nuestro corazón sea completamente, solamente para ti. En el nombre de Jesús oramos.